Revisemos ahora las estructuras superficiales del cuello. Regiones cervicales. El cuello se divide en regiones. Entre el cráneo, la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula y el hueso occipital posteriormente, y las clavículas, ¿sí? El cuello lo vamos a dividir en 4 regiones principales, de acuerdo con los bordes normalmente visibles y o palpables del músculo esternocleidomastoideo, su borde anterior y su borde posterior, y aquí podemos ver el músculo trapecio, su borde anterior. Estos van a ser los límites de estas regiones, ¿verdad? Se encuentran en el interior de la lámina más externa, superficial, de la fascia cervical profunda. Aquí vamos a tener una estructura facial, la fascia cervical profunda. La región esternocleidomastoidea. El músculo esternocleidomastoideo es un punto de referencia muscular clave del cuello, constituyendo él solo la región esternocleidomastoidea, que la podemos observar nosotros acá con la letra número A. Aquí podemos observarlo en el esquema, la letra número A. Esta es la región esternocleidomastoidea. Y podemos tocarnos los bordes de estas estructuras, ¿verdad? El esternocleidomastoideo divide visiblemente cada lado del cuello en las regiones cervicales anterior, esta que está acá, y lateral, esta otra que vemos acá con la letra C, que antes eran conocidos como el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior. Ahora es región cervical lateral y región cervical anterior. El esternocleidomastoideo es un músculo ancho con forma de cinta que tiene 2 cabezas en la parte inferior. El tendón redondeado de la cabeza esternal, que se inserta en el manubrio del esternón, y la cabeza clavicular, que es carnosa y gruesa, que se inserta en la cara superior del tercio medial de la clavícula. Entonces podemos dividir la clavícula en un tercio medial, un tercio intermedio y un tercio lateral. Y entonces tenemos las 2 cabezas del esternocleido. De ahí viene su nombre. Las 2 cabezas están separadas inferiormente por un espacio, este pequeño espacio que se observa acá, visiblemente superficial como una pequeña depresión triangular de la fosa supraclavicular, y uno con cuidado puede palparlo. Las cabezas se unen superiormente a medida que discurren en sentido oblicuo ascendente, hacia el cráneo. La inserción superior del esternocleidomastoideo es en el proceso mastoides del hueso temporal y la línea nucal superior del hueso occipital. La lámina superficial, y aquí la podemos observar, de la fascia cervical profunda, ¿sí?, se separa para formar una vaina, o sea, que lo recubre tanto anterior como posteriormente, se desdobla para formar una vaina exclusiva para este músculo, la vaina de su fascia de recubrimiento. Los esternocleidomastoideos mueven las articulaciones craniovertebrales, las articulaciones intervertebrales cervicales o ambas, y sus inserciones craneales se sitúan posteriores al eje de la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital es anterior a esta posición. Partiendo de las posiciones anatómicas con una contracción tónica que mantiene la posición de la columna vertebral cervical, la contracción del bilateral de los esternocleidomastoideos, especialmente de sus fibras posteriores, provocan la extensión de la cabeza. Este es el movimiento de extensión de la cabeza en las articulaciones atlanto-occipitales, elevando el mentón. Para explorar el esternocleidomastoideo, la cabeza se gira hacia el lado opuesto contra resistencia. Pone uno la mano en la posición sosteniendo el mentón y se le dice al paciente que gire la cabeza hacia donde está la mano sosteniendo el mentón, y entonces vamos a poder palpar el músculo del lado opuesto, ¿verdad? Si actúa de forma normal, se puede ver y palpar el músculo.
región cervical posterior. Ya nos explicó una región cervical anterior, una región cervical lateral y ahora la región cervical posterior. La región cervical posterior es posterior a los bordes anteriores del músculo trapecio. Aquí tenemos el borde anterior del músculo trapecio, ¿sí? Es decir, corresponde a su área. Toda esta es el área del músculo. Y aquí podemos observar la línea nucal superior y podemos ver su inserción. Entonces, todo esto que observamos aquí es la región cervical posterior. La región suboccipital es profunda a la porción superior de esta región. Acá vamos a encontrar nosotros profunda esta cubierta, este músculo, la región suboccipital, que es profunda a la porción superior de esta región. El trapecio es un músculo triangular, ancho, plano, que cubre la cara posterior del cuello y el tórax. Es parte de la capa superficial de los músculos del dorso. Para explorar el trapecio, se contrae el hombro contra resistencia, se pone la mano sobre el hombro del paciente y se le pide a él, ¿sí?, que eleve, que trate de elevar, ¿verdad? Que trate de elevar, y entonces se va a poder ver y palpar su borde superior. Realmente es el borde anterior el que vamos a ver, el borde anterior, pero él dice el borde superior aquí en el libro. Si el trapecio está paralizado, el hombro cae. Sin embargo, las acciones combinadas del elevador de la escápula, que tiene esta posición, y de las fibras superiores de los serratos anterior, ayudan a mantener al hombro y en cierta medida pueden compensar esta parálisis. Región cervical lateral. La región cervical lateral, triángulo posterior antes, está limitada anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente por el borde anterior del músculo trapecio, inferiormente por el tercio medial, tercio medio de la clavícula entre el trapecio y el esternocleidomastoideo. Por un vértice, ¿sí?, como es una zona triangular, aquí está la base y aquí está el vértice, donde se une el esternocleidomastoideo y el trapecio sobre la línea nucal superior del hueso occipital. Comparten inserción en la línea occipital superior. Por un techo, piénsenlo bien, si tiene un techo va a tener un suelo, ¿verdad? Entonces, el techo está formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda, que aquí no la podemos observar. No es esta que está acá. Aquí no la podemos observar. Y por un suelo formado por músculos cubiertos por la lámina prevertebral. Esta es la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Y todos estos músculos son los que están cubiertos por esa fascia. Realmente el suelo sería la fascia, pero él nos está diciendo que son los músculos que están por debajo de la cubierta de la fascia cervical profunda. La lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La región cervical lateral se enrolla en torno a la cara lateral del cuello a modo de espiral. La región está cubierta por la piel y el tejido celular subcutáneo. Deberían tratar de observarla tal vez con su papá o su mamá para que se vayan orientando bien ustedes en esto, ¿verdad? También está el platisma.